Juan presenta Librofest Metropolitano 2021 virtual, del 20 de septiembre al 1 de octubre. Te esperamos. Un saludo desde la radio comunitaria, el espacio donde nos enteramos de todo el acontecer de las comunidades y en nuestro propio idioma. La radio comunitaria es el sentimiento de la comunidad, el espacio para todas y todos los que vivimos en la comunidad sin ninguna distinción. 13 de febrero, Día Internacional de la Radio. Asociación. Hola, buenas tardes. Estamos en el taller de radios comunitarias. Mi nombre es Natalia Ramos Bustamante. Llevo junto con mi compañero aquí presente, Tonatiu, el taller de radios comunitarias y acompañamos el taller, la reactivación de la radio comunitaria de Santo Domingo, Ixcatlán, en Oaxaca. Entonces, bueno, esperamos que se puedan quedar aquí con nosotros las dos sesiones. En la que les vamos a poder compartir conocimientos acerca de cómo elaborar contenido para la radio comunitaria y para que ustedes se sigan animando, si es que no tienen una o si es que ya tienen una radio, puedan complementar los conocimientos y toda la diversidad de contenidos que pueden hacer. Pues muchas gracias, Mesli. Buenas tardes. Gracias, Diego, por presentarme. Pues mi nombre es Tonatiu Cárdenas, igual como Mesli, tenemos un poquito de experiencia acompañando medios de comunicación alternativos o radios comunitarias, y pues como ella bien dijo, tenemos hoy el gusto para que ustedes puedan, al final de estas dos sesiones de taller de radio comunitario que vamos a tener, generar un poquito de contenido radiofónico, sea para ustedes, tengan un poquito o nulo conocimiento, o también de ese mismo material algunas otras radios comunitarias puedan usarlo en sus programaciones habituales. Y pues bueno, con el permiso de Mesli, si Mesli me da permiso. Sí, claro, Tona. Intentaremos hacer entre ella y yo un diálogo para que esto no sea tan tedioso para ustedes, ya que entendemos que esta sesión y la que sigue en específico van a estar grabadas, por la situación de pandemia, que esperemos que todas y todos estén de lo mejor en su casa y que nadie haya sufrido estos dolores que la pandemia nos ha traído, y que todas y todos en sus geografías, en sus calendarios, estén de lo mejor y de lo más tranquilo posible dentro de la pandemia. Pues vamos a estar nosotras, a pesar, les digo, de esta grabación, vamos a estar monitoreando estos talleres. Así que si tienen cualquier duda o comentario, como lo hacen la gente que se dedica a esto profesionalmente, pues aquí abajito o acá al lado, a veces están los recuadros donde podamos escribir, y pues en tiempo real vamos a poderles estar preguntando. Y bueno, Mesli y yo quedamos en una forma tal vez muy dialéctica de intervenir ella y yo. Y pues por dedocracia o por volado, me tocó a mí iniciar. Y en este inicio quedamos que primero les voy a ir hablando un poco sobre la historia de la radio. Que vamos a plantearnos que la radio estuvo presente a mediados del siglo XVIII, y justamente habrán autores como Bertolt Brecht, este poeta, que planteaba que la radio puede ser una herramienta para la comunicación humana. Entonces, después de esto, de que Hertz hicieran los estudios de transformación de las ondas sonoras a ondas eléctricas, se pudiera transitar el audio o la voz humana a distintos aparatos o dispositivos que pudieran estar como lo conocemos ahora en casa.
Y este periodo, que le podemos denominar de radio moderna, empezó por ahí de 1902 en España, con un ingeniero que se llamó Julio Cervera. Y tras esta participación de Julio Cervera, que fue la primera emisión entre Alicante e Ibiza de un mensaje de voz humano que pudiera transitar a través del aire, se implementa lo que es la radio moderna, siendo otro referente en 1943 la concesión por parte del gobierno de Estados Unidos a este tan conocido ingeniero llamado Nikola Tesla, que pidió la patente para los diferentes equipos que había establecido, como la radio que conocemos actualmente. Y bueno, este fenómeno de la radio no es solo un fenómeno que se dé en ciertos países, sino un fenómeno internacional. Entonces, otras fechas que yo pudiera resaltarles para ir referenciando de qué vamos hablando en la radio es el año de 1922. En París, Francia, Maurice Binot generó el primer programa de radio como lo conocemos, que contenía boletines informativos, noticias de actualidad, deportes y música. Y como dato curioso, para 1938, la radio es tan fuerte y tan potente y los humanos hemos tenido una conexión con ella que, les decía, el 30 de octubre de este año, Orson Welles, en los estados de Nueva York y Nueva Jersey, tras hacer su radionovela La Guerra de los Mundos, generó casi un caos y también generó pánico generalizado y que miles o cientos de personas acudieran a las diferentes estaciones de policía. Para quien no conozca la novela, no se las voy a spoilear, pero es sobre un ataque extraterrestre, entonces la gente ya se estaba en Estados Unidos preparando, pues justamente para avistar los platillos voladores e iniciar la defensa del planeta Tierra. Pues así de fuerte es este fenómeno de la radio, lo cual queremos irles compartiendo, pero no solo con este nombre, sino con un apellido que se nos hace muy bonito, citando a los zapatistas que dicen: cada quien su geografía y su calendario para un mundo donde quepan muchos mundos. Pues encontraremos el apellido de la radio como radio comunitaria. Y pues les decía, en esta dialéctica, y para que yo no les aburra, mi compañera Mesli les platicará qué es esto de una radio comunitaria. Gracias, Tona. Bueno, como mi compañero lo comenta, la radio ha tenido justamente un papel importante, ¿no?, para la comunicación y para establecer o terminar de afianzar las relaciones humanas y sobre todo comunitarias, ¿no?, con este concepto que va junto de la mano con la radio, ¿no?, que es como tal la radio comunitaria. Pues bueno, este tipo de radio va a tener una especial función, sobre todo en el continente, en América Latina. Va a empezar primero por ahí con algunos experimentos o experimentaciones en algunos países. Vamos a tener, por ejemplo, experiencias en Colombia, vamos a tener experiencias en Argentina, experiencias también más hacia Centroamérica. Y pues bueno, describiéndoles un poco esta historia de la radio comunitaria, después para aterrizarnos en México con estos ejemplos. Pues bueno, en Colombia la radio comunitaria tiene un fin alfabetizador. Se utilizó principalmente para ir a las comunidades o para que a partir de la radio se pudiera alfabetizar a los pueblos, ¿no?, circundantes. Ya por ahí tenía como tintes religiosos, pero sobre todo se utilizó para que la gente se pudiera acercar o pudiera tener un alcance a las letras, ¿no?, a la lectura. Posteriormente, pues bueno, en otras experiencias, como en Centroamérica, vamos a ver que va a ser una pieza fundamental o una herramienta de comunicación para los fenómenos de las guerrillas centroamericanas, como en el caso de El Salvador, en Honduras, pero principalmente en El Salvador fue donde, digamos, articuló de mejor manera
este fenómeno, ¿no? Con Radio Libertad, que era una radio que pertenecía a, me parece que a Sendero Luminoso. Entonces, bueno, va ahí a generar como un vínculo, como una red también para poder generar comunicación, ¿no? Entre los combatientes y pues la situación que se vivía para esa década, ¿no? En Centroamérica. Después, como les comentaba, vamos a aterrizarnos en la situación de México. Las radios comunitarias, sobre todo, se empezaron ahí a cuadrar o a plantear alrededor de la década de los 80s, de los 90s. Y pues bueno, estas primeras radios comunitarias van a surgir un poco de la iniciativa gubernamental y por lo tanto van a tener una postura o va a ser como de tinte indigenista. Va a servir sobre todo, claro, para llegar a las comunidades, llegar a los pueblos, pero de manera quizá informativa, ¿no? Va por ahí a folclorizar un poco las tradiciones, las costumbres, todo encaminado, claro, al proyecto de nación, ¿no? Que continuaba desde las primeras décadas del siglo XX, aquí en México por lo menos. Entonces, bueno, en esta etapa, acompañado de un fenómeno que conocemos como el neoliberalismo, pues va a fortalecer por esa parte ese grado de identidad, ¿no? Del mexicano y pues bueno, de los pueblos originarios, que más que darles quizá una voz o que tuvieran una voz por sí mismos, pues digamos, sirvió como para acompañar este proceso político, ¿no? Nacional. Entonces, a partir de ese momento se crean o se van tomando iniciativas de radios comunitarias que los propios pobladores, los propios distintas comunidades en México, en el norte o en el sur, se va a dar en algunos estados, principalmente en Guerrero, en Oaxaca sobre todo, que es el estado que más radios comunitarias tiene, al centro sur de México, pues bueno, van a empezar a levantar estos proyectos de radios comunitarias para poder fortalecer primero su comunidad, para hablar sobre sus costumbres, sus tradiciones, para también crear redes, para crear vínculos, para poder, digamos, también rescatar la lengua del olvido, ¿no? Para poder nombrarla o para poder hablar de sus antepasados a través de su lengua. Entonces, esto va a generar también otras iniciativas, ¿no? A lo largo de estos últimos años, pues bueno, así como los cambios sociales y políticos lo ameritan, pues también van transformándose las necesidades de estas radios comunitarias. Es entonces que, bueno, llegamos hasta estas fechas y muchas de las radios comunitarias que hoy existen en el país, pues bueno, giran alrededor, claro, todavía de las necesidades de las comunidades, de los pueblos, pero también van a ser una herramienta fundamental para poder comunicar lo que pasa en sus propias comunidades, ¿no? En sus realidades. Procesos tanto políticos, quizá religiosos, sociales. Entonces vamos a ver que las radios comunitarias, como por ejemplo la radio del Nudo Mixteco, que es la radio de Santo Domingo Ixtatlán en Oaxaca, pues bueno, va a tener su propia radio para poder hablar de estos problemas, ¿no? Que van encaminados todos al problema de la minería, al problema del despojo de tierras y bueno, en torno también a seguir generando vínculos, ¿no? A través de diversas actividades, como son las que caracterizan a estos pueblos originarios o estas comunidades, que van a ser actividades como el tequio, las fiestas y bueno, una serie de acciones, ¿no? Que van a terminar con la radio comunitaria, pues de entretejer la base social, digamos, ¿no? En la que camina también la radio, ¿no? Porque también la radio, pues sirve para cubrir estas necesidades de los pueblos, pero también va a surgir de ella, ¿no? Y para ella también. Entonces vamos a ver que esta se va a sostener tanto en lo material
como quizá en el pensamiento, en lo ideológico, pues desde los pueblos, ¿no? Y de su propia determinación. Entonces, es un poquito de lo que les puedo hablar sobre las radios comunitarias y me gustaría que mi compañero Donatiu les hablara un poquito acerca de los paisajes sonoros, que más, bueno, ahorita que me permita la palabra, les voy a comentar un poquito de qué van estos paisajes sonoros o cualquier otro comentario que me haya hecho falta sobre radios comunitarias. Pues yo creo que siempre es muy entendido lo que mi compañera Natalia Mesli, yo le digo también de cariño, nada más que seguro ahí en el nombre dice Natalia Bustamante. Y bueno, mi compañera Mesli lo dice porque nos lo va explicando muy bien y nos explica muy bien por qué es este apellido de radios comunitarias, ¿no? Porque vamos a juntar dos conceptos o dos palabras que podemos tener por entendido. Uno que por un lado es radio, que empezamos a imaginar y entendemos audios y entendemos música y entendemos que un locutor nos habla, y comunidad, que nos va a volver más complejo porque cuando se juntan radio y comunidad, no solamente la radio nos va a hablar a nosotros, sino nosotros como comunidad le vamos a hablar a la radio. Y así como nosotros le hablemos, también van a existir procesos donde las comunidades serán quienes le vayan a dar sustento a las radios comunitarias. ¿Por qué? Porque justamente en este falso entendido donde los medios de comunicación plantean una neutralidad, en nuestras radios comunitarias pues van a estar al servicio de las comunidades. Entonces van a dejar de lado estas acciones políticas, estas acciones gubernamentales, estas acciones religiosas, digamos, también diría hasta estas acciones partidistas, en pro de que las comunidades vayan teniendo organización, pues, y que justamente podemos meter conceptos como autonomía, como autodeterminación de los pueblos, y serán mecanismos que las radios van a vertirse para poder ejecutarse, pero también las radios serán instrumentos para poder hacer una y mil cosas que funcionen en pro de la comunidad, pues. Entonces, ¿qué nos viene a la mente cuando pensamos comunidad? Pues podemos pensar en nuestros iguales, ¿no? En decir, ah, bueno, pues es mi comunidad, en el caso de acá del LibroFest, pues Guamera, ¿no? Pero no solamente, sino es mi comunidad de mi colonia de San Lorenzo, Topo Chico, o es mi comunidad de mi pueblo Mazateco, o como Mestre nos decía, mucho enfocado a los pueblos originarios, pero no solamente, ¿no? Un ejemplo también me venía sobre radios comunitarias acá en la Ciudad de México, es Radio Violeta, que es una radio feminista y toca lo comunitario porque justamente va hacia la comunidad de las mujeres, ¿no? Entonces, eso es como algo bonito que muy chismosamente le sumaría a esto, a este pequeño taller, y también, más que nada, para darle un respiro a Mesli, que nos va a explicar muy bonito lo que son los paisajes sonoros, porque también podremos encontrar que en la radio van a haber diferentes formas de expresión auditiva, no solamente la música, no solamente la locución, no solamente las notas informativas, no solamente los programas de revista o de debate, o hasta podríamos hacer algún tallercino, clase por aquí, en expresión de la radio, sino un fenómeno bastante bonito que Mestre nos va a explicar, que son los paisajes sonoros. ¿Qué son esos, Mestre? Cuéntanos. Gracias, Tona. Pues bueno, los paisajes sonoros van a ser un conjunto justamente de elementos que van a acompañar o le van a dar contenido a la radio comunitaria, en este caso, ¿no? Que es el tema que estamos compartiendo con ustedes. ¿Y en qué sentido le va a dar contenido? Pues bueno, los paisajes sonoros serán primero un conjunto de elementos que van a determinar nuestro contexto, ¿no? El momento en la realidad en el que estemos. Es decir, si nos encontramos en una zona urbana, en una zona rural, en una zona boscosa, en una zona desértica, pues bueno, los ruidos característicos de este lugar
en su composición, van a lograr una armonía, ¿no? Una armonía que determine o que caracterice ese momento en el que estamos. Entonces, ustedes al escuchar algún sonido, por ejemplo, rural, si llegan a escuchar por ahí animalitos, el agua, solamente de escucharlo y de echar, digamos, a volar su imaginación, van a, claro, ¿no? Van a determinar o van a identificar, ¿no? A qué lugar nos estamos refiriendo. Entonces, bueno, el paisaje sonoro se va a conformar de elementos, ¿no? Que le den en su conjunto una característica al lugar específicamente donde estemos. Entonces, bueno, en relación al paisaje sonoro, van a haber dos palabras o dos conceptos como muy importantes dentro de él, y el primero va a ser el silencio y después va a ser el ruido, ¿no? Por ahí hay un compositor, me parece que es canadiense, más igual en los comentarios les dejamos el nombre completo de este compositor. Él va a proponer meterse a una cámara donde hay ausencia total de sonido en Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania, y bueno, con esto él quiere, digamos, terminar de afirmar que no estamos en total silencio, aunque nos encontremos en un lugar o en un paisaje totalmente solitario, ¿no? Que no tuviera quizá ningún elemento que ocasionara algún ruido, ¿no? Entonces, bueno, él al introducirse a esta cámara, pues bueno, claro, hay una ausencia de ruido, pero él se va a dar cuenta que tan solo al momento en que su sangre circula por su cuerpo o al escuchar, claro, sus latidos u otro ruido, ¿no? Que tenga que ver con su sistema nervioso, pues se va a dar cuenta de que no hay una ausencia de sonido, pues, ¿no? No hay un silencio como tal. Entonces, para él, por ejemplo, le va a ser como muy importante darse cuenta de esto, ¿no? Y que los sonidos que justo, digamos, conforman el paisaje sonoro, siempre van a estar presentes, aunque no los podamos percibir o aunque nos cueste más trabajo, ¿no? Porque luego estamos tan inmersos en los sonidos que nos rodean, ¿no? En los que predominan, que después perdemos como justamente, ¿no? El escucha de percibir los ruidos más insignificantes, ¿no? Que más pasan desapercibidos para nosotras, para nosotros. Entonces, bueno, el paisaje sonoro en la radio primero se va a conformar por esta parte, ¿no? Por este conjunto de sonidos, de ruidos, ¿no? Casi todos de la naturaleza, del medio en el que estemos, y el paisaje sonoro como tal, pues también nos va a servir justamente para la radio, para poder conformar, digamos, alternativas, ¿no? De comunicación o de entretenimiento, de información, en cualquier tema, ¿no? En cultura, en el arte, en la literatura. Entonces, bueno, el paisaje sonoro le va a dar específicamente o va a ser capaz de transmitir en nosotros y en nosotras sentimientos o emociones. Con esto me refiero a que si nosotros escuchamos una historia en la radio, como lo eran antes las radionovelas, y hay una melodía que está sonando en esta historia, quizá con ausencia de palabras, ¿no? O en esta historia quizá contada, pero de fondo con este paisaje sonoro detrás, que va a armonizar esta historia, pues bueno, nos puede traer quizá recuerdos, nos puede traer sensaciones, el escucharlo, ¿no? El percibir esa ambientación en la historia. Entonces vamos a ver que también, o más bien esta ambientación o este paisaje sonoro que va de la mano casi siempre con historias, ¿no? Con narraciones, pues le va a dar un sentido muy especial a ellas, porque podemos estar escuchando solamente con sonidos o narrado también la historia, pero con diferentes ambientes, con diferentes paisajes sonoros,
y estas nos pueden, o las podemos percibir distintas, es decir, podemos estar leyendo, más bien escuchando, perdón, una historia sobre algo que les cause mucho miedo, podemos sonorizarla con música como de circo, e incluso nos puede aburrir, ¿no? Nos puede parecer irónica, ¿no? Nos puede causar simplemente nerviosismo, ¿no? Y esa misma historia la podemos escuchar con una música quizá, eh, no sé, se me viene a la mente como romántica y nos puede aburrir, ¿no? Porque nos va a sacar en total sintonía de lo que estamos escuchando, ¿no? Con la narración. Entonces vamos a darnos cuenta que estos paisajes sonoros, este conjunto de elementos que tiene también el sonido, o por medio del sonido y de este aparente silencio que por ahí este compositor nos dice que no existe en su totalidad, pues vamos a descubrir o vamos a traer al momento presente un cúmulo como de percepciones, ¿no? Sobre todo que tengan que ver con las emociones y que tengan que ver con la imaginación, ¿no? Y con la memoria principalmente. La memoria también en este sentido, junto con los paisajes sonoros, pues nos van a hacer emplear, ¿no? O ejecutar la acción de recordar, ¿no? Y al momento de recordar, pues nosotros vamos a crear incluso, ¿no? Imágenes que solamente nos esté dando la narración y que nos esté dando esa ambientación con los sonidos. Y pues bueno, es como un poquito de lo que les quería platicar sobre el paisaje sonoro, pero vamos a estarlo trabajando, ¿no? Con algunos ejemplos. Por ahí si tienen dudas, si tienen preguntas, pues es el momento para que los pongan en los comentarios. Vamos a estar ahorita en este mismo momento respondiéndolos y pueden acercarse, ¿no? También por ahí vamos a dejar, desde ahorita les avisamos nuestro correo electrónico donde nos pueden contactar y pueden escribirnos para la duda que sea técnica, quizás está un poco teórica, ¿no? Sobre lo que les estamos contando de las radios, pero en específico de la radio comunitaria, ¿no? Y de esta actividad en específico que creemos les puede dar las herramientas para que ustedes empiecen a crear, ¿no? Desde tener, como les decía mi compañero Tonatiu, nulos conocimientos hasta saber un poquito más, pues bueno, quizá por ahí les surja como algunas ideas, ¿no? Y se puedan inspirar eh, con esta influencia que queremos darles acerca de las redes comunitarias, ¿no? Y de este tipo de organización alrededor de ellas, pues para que creen algo, ¿no? En individual, pero claro, también pues nuestro objetivo es que lo hagan colectivo. Entonces, bueno, mi compañero Tonatiu les va a compartir un poquito sobre cómo se elaboran estos paisajes sonoros y nos va con ello a poner, me parece que 2 o 3 ejemplos para que ustedes los vayan escuchando y si es necesario los vayan reproduciendo cada que tengan como dudas, ¿no? Al momento de analizar este paisaje sonoro o puedan tomarse el tiempo simplemente de escucharlos. Por favor, Donatio, si los puedes poner. Claro que sí. Muchas gracias, Mesli. Igual recordar que los paisajes sonoros que vamos a poner ahorita los estamos tomando de una página que se llama freesound.org, que la licencia que tienen es una licencia libre, o sea que no están sujetos a esto del copyright o de derechos convencionales. Y bueno, vamos a ponerles ahorita uno que aparece, y bueno, más bien, no les diré cómo aparece, sino si quieren lo ponemos, lo escuchamos. ¿Cuántas veces lo escuchamos, Mesli? 1 o 2, tú nos mandas, para que les darles chance de que ustedes adivinen qué es lo que estamos escuchando y lo escriban ahí abajito. Lo escuchamos 2 veces para quien quiera reconocer el paisaje, ¿no? Sale, vale. Entonces, va, la primera.
segunda. ¿Qué habremos escuchado? Por ahí pueden dejar los comentarios diciéndonos qué escucharon, qué percibieron. Eh, Vamos a ver que en estos paisajes sonoros hay distintas, digamos, cortinas, ¿no?, de sonido. Ahorita Tonatiuh nos va a explicar un poquito acerca de estas etapas de sonido. Y pues bueno, vayan ahí escuchando con atención. Quizá por ahí alcancen a escuchar algo que, lo que les decía hace un momento de los paisajes sonoros, eh, el resto no alcanzamos a identificar. Entonces, ojalá pónganle atención a cada uno de estos para que nos vayan diciendo qué perciben. Vale, este es un poquillo más larguito, entonces pues lo ponemos un ratito. ¿Qué más? Dejen acá abajo sus comentarios de qué es lo que estamos escuchando. Viene el que sigue. ¿Y qué nos dicen? ¿Qué nos dicen de estos paisajes sonoros que pudieron escuchar? Como vieron, el segundo es un poquito más largo, pero por ahí tiene más composición en los sonidos, ¿no? El paisaje es mucho más extenso y cada uno, como les decía, ¿no? Ya es como un poquito más fácil explicarles que justamente este concepto de paisaje sonoro es porque distintos elementos, como ya lo escucharon, o conforme lo vayan escuchando, si es que regresan el video, pues se van a dar cuenta que está compuesto por muchas cosas, ¿no? Tanto ruidos o sonidos que están inmersos, ¿no?, que son parte de la naturaleza, ruidos también que los provoquen otros sujetos, ¿no?, como animales, como otros humanos, y bueno, van a estar por ahí siendo como un conjunto, ¿no?, de elementos que van a darle, como lo decíamos, ¿no?, sonoridad ya intervenido por nosotras, por nosotros, a este tipo de contenidos, ¿no?, que queremos ir haciendo. También, bueno, aprovecho para decirles, ¿no?, robarle un poquito de minutos a mi compañero Tonatiuh, que estos paisajes sonoros, claro, van a estar inmersos o determinados por el lugar en donde estemos, pero también estos sonidos o este paisaje va a poder ser producido por una persona o por personas, los cuales a través de elementos que estén dentro de su cotidianidad o donde
encuentra el sonido, pues va a tratar justamente con ellos de componer un paisaje en el cual pueda sonorizar distintas cosas, ¿no? Una obra de teatro, una película, por ahí también una historia, ¿no? Entonces, vamos a ver que estos paisajes también van a poder ser creados, ¿no? A partir de objetos, de elementos, de sonidos del propio ser, ¿no? De la persona que esté elaborando este paisaje sonoro, pues para poderle dar ambientación, ¿no? A esto que nos quiere contar. Entonces, bueno, ahora sí pasamos con Tonatiuh y les voy a explicar un poquito sobre esto de los paisajes sonoros, ¿no? Pues justamente empezaré y agradeciendo a Mesli porque sus intervenciones siempre son muy bonitas y a mí me facilitan mucho las cosas porque ciertamente me dan pauta para echar chisme o palabra. Y bueno, empiezo con otro ejemplo, con esto que dice Mesli, de cómo un paisaje sonoro también puede ir relacionado mucho con las personas. Seguro los dos anteriores lo escribieron ahí en los comentarios y están bien. Y estoy pensando que tal vez tenemos ahí algunos fanzines, porque pues parte de lo que hemos visto en las radios comunitarias es que las cosas van más juntas o integrales de lo que pensábamos, y así como la radio se expresa no es solita, sino va junto, va la radio, va la poesía, va la pintura, va el dibujo y diferentes expresiones humanas. Entonces, a lo que voy es por ahí, creo que tenemos algunos fanzines y pues yo dijera, si Mesli me da chance, a los primeros dos de cada uno de nuestros tres ejemplos que hayan adivinado qué es lo que estaban escuchando, pues podemos contactarles o que nos contacten por el correo que les vamos a dejar o que vamos a poner ahí cuando se esté transmitiendo este video y hacerles llegar sus fanzines, pues, con un poquito de lecturas. También por ahí creo que a todas y todos les podemos compartir una publicación de poesía y de cuento que va a tener una presentación aquí en el LibroFest que se llama Un libro en la orilla de la palabra, donde nuestra compañera Mesli aparece dentro de las autoras. Entonces, creo que eso se los podemos compartir porque pues, las radios comunitarias son complejas, son amplias y tienen muchos elementos. Y bueno, tras ese dijera no comercial porque es compartirlo, y un comercial implica un intercambio monetario y aquí es de corazón y de cariño. Les pongo este ejemplo de, a ver, de un paisaje sonoro con participación humana para después ya pasar ahorita a nuestro ejercicio de cómo ir grabando un paisaje sonoro. Pues escúchenle, este va a ser la tercera oportunidad para que los dos primeros se ganen un fanzine. Vale. Vale, pues qué es lo que estamos escuchando, escríbanle ahí y pues justamente ya quisiera pasar a platicarles un poquito, igual que retomando lo que Mesli nos dice, los paisajes sonoros tienen un lugar determinado y también tienen un momento determinado. Y por ahí hay una mala noticia, una noticia muy triste, porque así como a través de la contaminación y del despojo y de diferentes cosas que a la economía le dicen o a los inversionistas,
o capitalistas les conviene, han ido matando paisajes sonoros. Entonces en eso, por eso digo que es algo triste, porque tal vez lo que escuchábamos, este último ejemplo o los dos anteriores, han ido desapareciendo. Y de ahí que grabar paisajes sonoros se nos hace bastante importante, porque lo que escuchemos ahora, tal vez no lo volvamos a poder escuchar. Me viene a la mente mucho estas carreteras que están cruzando por todos lados, donde hay selvas, donde hay bosques, donde hay cañadas, donde hay playas, que pues, como Mesli nos decía, si bien no hay un silencio completo, pues ahora menos, porque cuando estamos, digamos, nosotros sin emitir sonidos, había naves, había árboles, paisajes, y por lo regular ya escuchamos, sí, casi siempre, el rutir de un auto, ¿no? Y ahí habrán hasta proyectos que digan que está bien que no solo pasen autos, sino transportes de mayor envergadura, como aviones o como trenes. Entonces, digo por qué estos medios de transporte van a acabar con los paisajes sonoros donde se estén implementando. Y de ahí que da una urgencia a que nosotras y nosotros no solamente grabemos, sino intentemos cuidar y que esos paisajes sonoros se sigan manteniendo. Y eso ya va en una relación con la idea de naturaleza y con la idea de quién puede darnos vida y de los valores que van a primar, qué es lo que puede ser más valioso e importante, si la vida o algunos bienes materiales. Pues bueno, esto es para caer a lo técnico, que dentro de lo técnico vamos a tener diferentes herramientas para poder grabar nuestros paisajes sonoros. En este caso, yo tengo un pequeño micrófono que voy a conectar a mi celular. Si ustedes no tienen micrófono, no hay cuidado, todos nuestros celulares tienen micrófono, pero les voy a hablar un poquito de estos micrófonos, porque justamente hay de diferentes tipos. Solo se los quiero contar muy rápido. Hay micrófonos que les llaman omnidireccionales, que lo que hacen es escuchan todo el sonido que está a su alrededor como si fuera una gran esfera, ahí lo captan. Hay micrófonos que le llaman bidireccionales, ya den en cuenta que este fue un bidireccional y solamente escucharán en dos sentidos. Y hay micrófonos que les llaman cardoides o unidireccionales, que solamente escucharán en un solo sentido. En este caso, el que tenemos es unidireccional, porque solamente aquí tienen la captación. Entonces, para grabar tendremos que enfocar nuestro micrófono a lo que tenemos y queremos grabar. Esto también se los comento porque seguro sus celulares tienen entre micrófonos omnidireccionales o unidireccionales. Ustedes han de conocer mejor que yo sus aparatos, entonces seguro que cuando ustedes graban algo, apuntan, saben más o menos dónde está la bocina. A veces cerramos, pero por ahí vemos que hay unos hoyitos o que hay un agujerito y sabemos que por ahí entra cuando llamamos. Es chistoso, anécdota, porque yo hago así cuando hago la seña de teléfono. Eso a mí me delata que le digo a Mesli que más sabe el diablo que por diablo. Y le preguntaba a mi sobrino, yo hago así, teléfono, y le preguntaba a mi sobrino, oye, ¿cómo lo haces para marcar por teléfono? Y mi sobrino le hace así, como a un smartphone. Entonces, para los niños que no saben cuál es esta técnica y que ahorita nos están viendo, a los más peques o más centennials ya también les dicen, está bien, así nuestros teléfonos, para que se vea, entienda más. Y pues bueno, sabemos dónde acá apuntar nuestro micrófono, y ese será el primer requerimiento para hacer una buena grabación. Siempre tener la dirección correcta de lo que queremos grabar. Y Mesli ya nos decía, vamos a poder nosotros cuando realicemos distintas grabaciones, también tener como en la fotografía o como en el cine, diferentes planos o cortes de sonido. En la fotografía es a la imagen, lo mismo que en el cine, y acá
lo que transformaremos será en sonido y lo que nos dará, digamos, la identificación entre cada plano será el volumen que percibiremos de lo que estemos grabando. Entonces, a veces en nuestros paisajes sonoros no es necesario tener esta comprensión porque lo que queremos grabar es todo. Pero puede ser que nuestro paisaje sonoro, como les decía tristemente lo que está sucediendo acá en el aeropuerto de Santa Lucía, donde ahora en lluvias hay muchas ranitas, hay muchas cigarras y grillos que pues tristemente se están acabando con la implementación de estos megaproyectos, hablo en específico de este aeropuerto, pues tal vez ya no los encontremos tan frecuentemente, ¿no? Y sí escuchemos pues mucho más los aviones y mucho más las maquinarias que están construyendo, a pesar de todo esto, de que se hayan encontrado mamuts y bla, bla. Entonces tal vez necesitemos acercarnos más a lo que tenemos que grabar. Y ese ya será, aparte de ir identificando los planos y de apuntar qué es lo que queremos de grabar, otro requerimiento. Estar lo más cerca posible de lo que queremos darle énfasis, que queremos grabar. Entonces, mientras más cercanos estemos, más claridad y más nitidez vamos a tener en nuestros paisajes sonoros. Y justamente esas serían, digamos, cuando vayamos a hacer grabar, pues por lo regular nuestros dispositivos tienen 3 botoncitos, uno que es un cuadradito, que es el botón de stop, uno que es un círculo casi siempre rojo, que es el botón de grabar, y una flecha, que es el botón de reproducir. Cuando nosotros queramos grabar algún audio, ahora no les digo que lo hagamos en una plataforma específica, porque pueden haber cientos y miles de plataformas. Tal vez nosotros tengamos a la mano una grabadora profesional y podamos grabar con ese implemento, con ese aparato, ¿no? Pero si no, seguro que tenemos un grabador de voz en nuestros celulares. Eso, la tecnología ha acercado mucho ese tipo de herramientas. Y estos símbolos que les digo son casi universales, o no universales, digámosles terrestres, porque tal vez en Marte sean diferentes los símbolos para grabar y para detener. Pero por lo menos en la Tierra, cuando ves un cuadradito sabes que es stop, cuando ves un circulito rojo sabes que es grabar o dice record a veces, y cuando ves una flechita ves reproducir. Y por lo regular cuando reproduces, o sea, ves la flechita, o cuando grabas, que aparezca el circulito rojo, también un común es que parpadea o te aparece récord, van a aparecer 2 barritas que van a ser pause. Entonces, creo que eso no hay mayor complicaciones, todas y todos podemos ir y grabar cualquier cosa, y ese va a ser nuestro primer ejercicio para este taller de radios comunitarias, porque queremos saber y ver, y no solamente nosotros, y darle a conocer a otras personas de dónde ustedes están tomando sus talleres. Y justamente para que ellos sepan y les podamos hacer la misma pregunta que a ustedes de qué es lo que están oyendo en ese paisaje sonoro, vamos a pedirles que nos manden 2 de los paisajes sonoros que tengan ustedes cerca. Y que aquellas personas de las radios, porque aquí intentaremos hacer un ejercicio con más radios comunitarias y generar esto que podemos platicarle, que también les llaman redes, les pongamos su audio de ustedes y les preguntemos qué escuchas y dónde está, digamos Juan, que Juan está aquí tomando, o digamos Eva, dónde está Juan y dónde está Eva tomando el taller de radios comunitarias. Estos son los paisajes sonoros que nos han mandado. Entonces les pedimos justamente que esto hagan como ejercicio. Nos manden 2 paisajes sonoros de lo que están haciendo. No es necesario que hablen. Si ustedes quieren hablar, no hay problema, hablen. Pero la cosa es que ustedes graben algo que sientan que puede identificar dónde se encuentra. Tal vez yo vivo cerca de una carretera,
pues puede que grabe mi ventana y que se oiga la carretera. Yo estableceré qué paisaje es el que quiero que se escuche y es el que quiero comunicar. Y bueno, justamente acá, tras ya haberles comentado de cómo va a ser un poquito el ejercicio, también podremos hacer una diferencia cuando nosotras o nosotros hacemos un paisaje sonoro. Por lo regular, lo que tratamos de resaltar van a ser sonidos que tengan una intención o que expresen un mensaje que sea comprendible. Eso quiere decir que también van a haber sonidos que a veces vamos a conocer como ruido, o coloquialmente como conocemos como ruido, que nos rompen lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, aquí donde estamos grabando, seguro ustedes han escuchado algunos ruidos que escuchan a Mesty hablar o a mí, y de repente, pues, canijo, eso se me rompe, no es lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, en esa diferenciación de ruidos, también para la grabación, nuestros equipos a veces van a necesitar implementos. Entonces, dentro de esos implementos, yo les quiero presentar uno que no es necesario que ustedes lo tengan, sino pues solo como conocimiento general, que le llaman antiplop, que no es más que nada que uno, pues como peluchito, con una, híjole, no se puede girar, pero con una esponjita adentro, que lo que evita es que tenga esos ruidos, que tenga viento, y para que igual ustedes tengan otro dato curioso dentro de la locución de radio, todas las personas cuando hablamos hacemos ruidos con la boca cuando estamos hablando, pues, y eso cuando tenemos diferentes tipos de micrófonos, pues suena. Yo por lo regular hago este ruido que a muchos les gusta, a mí pues me es indiferente, que es como cuando pues salivamos, y para eso nos sirve este antiplop, ¿no? Para que eso nos escuche y a veces nos den, ya hablando de calidades de audio, una calidad un poquito mejor dentro de nuestras grabaciones. Pues bueno, si ustedes creen que hay ruidos que les rompen sus paisajes sonoros, les recomendaré no que consigan un antiplop, pero lo que pueden hacer es conectar un manos libres. Cuando ustedes conectan un manos libres, híjole, es que no tengo un manos libres a la mano, pero tengo aquí, bueno, una diadema. Pues estos micrófonos, bien puede ser el que luego traemos aquí de solapa, son más especializados. Entonces nos van a grabar menores ruidos de ambiente. Entonces podemos sustituir el grabar solamente con pues, nuestro celular en la mano, con nuestras manos libres, y ahí nos va a dar otro resultado. O hasta en dado caso que digamos, no, quiero grabar, no tengo manos libres y quiero de todos modos grabar con mi celular, lo que podemos hacer un antiplop casero, y sería ponerle un calcetín o una media, mejor doble, donde está el micrófono de nuestro celular, una media doble, y eso nos servirá de antiplop, y pues también un poquito de cortina de viento. Entonces eso pues será nuestra práctica del día de hoy, esperando que mañana también escuchemos no solamente aquellas radios, sino que mañana escuchemos sus audios. Mañana podremos ir también a hacer este ejercicio de identificar dónde están ustedes a través de sus paisajes sonoros. Y creo que justo en esto mismo Mesty puede complementarles un poquito más sobre lo que a ella le gusta de los paisajes sonoros, yo recuerdo que había dicho que había un autor que proponía algo de los paisajes sonoros, y sobre pues también el enojo o tristeza que puede expresar porque ella vive muy cerca de donde están matando los paisajes sonoros, y no solamente como paisajes sonoros, sino como naturaleza, y por qué se está sustituyendo. Entonces, Mesli. Sí, antes, bueno, mencionar y complementar, ¿no? Esta actividad que dejamos para que ustedes puedan realizar,
Al momento que ustedes la envíen, que pueden enviarlos a nuestros correos, que les dejamos por ahí, pues nos ponen, ¿no? Dónde está siendo grabado y su nombre, para que podamos igual identificar cada uno de sus grabaciones, pues, ¿no? Y tener nuestro registro. Y bueno, justamente en referencia al paisaje sonoro, que por lo menos yo vivo, pues sí es como muy triste, ¿no? Porque se acaba como que con el medio que uno va conociendo, o si ya tienes mucho tiempo viviendo en algún lugar, pues te va descolocando de la realidad, ¿no? Entonces, además de eso, los otros ruidos que están conformando otro paisaje sonoro, ¿no? Que están siendo sustituidos, en este caso, no sé, árboles, quizá por ahí algunas aves eh, que, se, que se alcanzan a escuchar, pues están siendo sustituidos por maquinarias de construcción, también por otros elementos que están constituyendo este nuevo paisaje, que es más autos, su ruido, obviamente, el ruido de la maquinaria, y que claro, en algún momento quizá esto pase, pero lo que se va a quedar, pues, y que va, digamos, a reformular para mal un paisaje sonoro, en este caso, pues es otras formas, ¿no? Que no van o que no checan con lo que a lo mejor podemos ver, ¿no? Por ejemplo, si estás, como en mi caso, a un lado o rodeado de algunos cerritos, pues se va a descolocar totalmente el que pasen más autos, ya, ¿no? Como antes no pasaba. Entonces, claro, va a cambiar lo que uno escucha y al mismo tiempo, por esa razón, pues también va a haber una contaminación auditiva, ¿no? Porque no solamente está transformándose como el contexto en cuanto a los sonidos, sino también pues van a haber ruidos, ¿no? Que van a provocar incluso, no solamente en mi realidad, sino en otros ejemplos que podemos ver en otras partes del país o en otras partes incluso de Latinoamérica, pues van a provocar enfermedades, ¿no? Psicológicas como el estrés, como la ansiedad, o las van a detonar, ¿no? Entonces vamos a ver que el sonido justamente como ya les decía, ¿no? Va a ser un elemento muy importante de la memoria y del acto de recordar, y inclusive lo va a relacionar con otros sentidos, ¿no? Como el olfato quizá o como el gusto, pero también pues va a transformar para, digamos, para mal nuestras realidades, ¿no? Sin embargo, justo les dejamos estos ejercicios para que ustedes vayan por ahí reconociendo los paisajes que hay a su alrededor y puedan incluso ustedes mismos ubicarlos, identificarlos, pero también vayan pues dando o vayamos haciendo un registro, ¿no? Desde la memoria de todo esto que nos identifica, ¿no? De los sonidos que nos identifican. Por ahí hay una página que se llama pone sobre sonidos, es una fundación o una asociación con su sede en Chiapas, un archivo de audios donde ustedes van a poder encontrar, claro, sonidos de muchas partes, pero muy característicos, ¿no? Vamos a poder escuchar aves, parques de distintas partes de México, por ahí canciones, incluso himnos de otros países, de otras épocas, y se van a dar cuenta, si es que será muy bueno que visitaran esta página, que pudieran hacer un recorrido, ¿no? Porque a través del sonido, pues ustedes pueden ir, no sé, escuchando quizá el himno de Ecuador, pueden imaginarse, ¿no? Cómo es Ecuador en su modalidad, digamos, como un estado-nación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a través de estos sonidos, ustedes van a poder por ahí también identificando, dándose cuenta que, claro, son paisajes sonoros y quizá ahí los inspire, ¿no? Para darles como
una idea incluso de qué pueden grabar, ¿no? Entonces, también esta página, en cuanto ahorita suban este video, pues les vamos a dejar ahí enseguida el link de esta página, de este archivo sonoro, para que ustedes también lo visiten, ¿no? Y pues bueno, no sé si mi compañero Tonatiu quiera decirles unas últimas palabras para poder, digamos, poner en pausa, por lo menos hoy, esta sesión, y que, bueno, nos podamos ver la siguiente, ¿no? Con estas actividades, con las cuales, bueno, vamos a seguir un poquito explicando, compartiendo con ustedes, pues de qué se va tratando este taller, ¿no? Que por lo pronto, pues ya vamos a la mitad. Pues sí, lo que igual quisiera compartirles antes de despedirnos es que seguramente les pasemos por ahí un formulario para tomarles lista, porque les van a dar un reconocimiento, entiendo, a través del LibroFest, y también a través de ese formulario ustedes van a agregar su correo y esperamos por ahí mandarles un material que se llama Sé los medios, haz los medios, un PDF que va a hablar de medios libres de comunicación, que será un concepto que va a ser muy apegado a las radios comunitarias. Y seguramente mañana lo vamos a tocar y será bueno que ustedes lo vayan hojeando igual. Se los vamos a hacer llegar a través de que ustedes contesten el formulario de asistencia. Y pues bueno, tras esa plática y tras que ustedes lo ojeen, igual mañana pues será grabado, pero podrán ir comprendiendo más lo que les vayamos platicando. Y pues no queda más que agradecerle a mi compañera Mesli, que ella mandarle un abrazo también, porque estamos acá encerrados por la pandemia, encerrades también, ¿por qué no? Y pues tras que ella nos dé unas palabras, les vamos a poner un último paisaje sonoro para despedirnos con él. Y que estén ustedes un poquillo más tranquilas, tranquilos y tranquiles. Pues simplemente para despedirnos, para decirles que sigan este taller, que ojalá vayan adentrándose un poco en el tema, ¿no? Que son las radios comunitarias, y vayan siguiendo también el resto de los talleres que van a estar ya programados, que incluso hay una cartelera que ustedes van a poder revisar en la página de la UAM, y pues bueno, que sigan las transmisiones de los talleres, pero en especial de este, porque pues es un taller muy bonito que quisimos compartir con ustedes para que ustedes vayan interesándose más, ¿no? Y vayamos tomando justamente, como dice el PDF que nos menciona mi compañero Tonatiuh, pues váyanse tomando los medios, ¿no? Y cómo hacer los medios de comunicación. Y pues sin más, esperamos a que Tonatiuh nos proyecte o nos ponga en audio este sonido, y pues esperamos verlos el día de mañana, igual a la misma hora de transmisión. Que pasen bonita tarde, noche. Bonita tarde, hasta mañana.